a resolverles cualquier duda o cualquier inquietud. A continuación, por favor, me permito presentarles a nuestra apreciada doctora Lisbeth. Ella nos acompaña, como ya lo había mencionado, desde nuestro país hermano, desde México. Va a abordarnos en esta tarde el tema, el principio de legalidad en el derecho sancionador. Nuestra querida doctora Lisbeth es directora de Latin Juris en México y también es profesora en la UNAM. Así que pues le cedo la palabra, doctora. El auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes a Latin Juris. Muchísimas gracias por siempre invitarme. Muchísimas gracias también a mi querido amigo Damián Armijos por siempre tomarme en consideración y bueno, a todo su equipo de trabajo. Muchísimas gracias, maestra, por su presentación. Un gusto y un honor siempre estar aquí en Latin Juris. Y bueno, pues gracias, sí, el tema doctora. no, hombre, a sus órdenes siempre. El tema que nos ocupa hoy pues es precisamente algo que ha sido discutido a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo en el derecho administrativo, evidentemente, también en el derecho penal. Voy a poner el tema en contexto. Sucede que a efecto de que podamos operar desde una perspectiva dogmática y desde una perspectiva procesal, el derecho punitivo, digámoslo así, requiere de determinados elementos. Y bueno, pues las garantías mínimas, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya insisto, esto ya nosotros lo traíamos, nosotros digo un grupo de investigadores acá en México, traíamos precisamente el tema de que en todo derecho sancionador, cuando yo hablo de derecho sancionador, de derecho punitivo, estoy hablando de aquellos derechos que tienen como finalidad imponer una pena, como es el derecho penal, e imponer una sanción, como es el derecho administrativo, como es el derecho administrativo sancionador y como es el derecho administrativo disciplinario o derecho disciplinario, como lo conocen en algunos países, como mis queridos hermanos colombianos, ¿verdad? En España también, que lo conocen como derecho disciplinario. Bueno, pues bajo esa perspectiva, les quiero comentar que el primer punto de quiebre, ¿no? Implica que la premisa que en el derecho sancionador desde la perspectiva administrativa no se deben observar, esa es la primera premisa que desde luego yo no estoy de acuerdo, ¿no? No se deben observar los derechos humanos como se observan en la materia penal. Por supuesto que esto me parece una equivocación. Si bien es cierto, el derecho administrativo, el derecho disciplinario, dice la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho laboral, fíjense ustedes, ¿no? E insisto, cualquier derecho que imponga una sanción deberá observar las garantías mínimas que están en la Convención Americana de Derechos Humanos desarrolladas en el ámbito penal. Y bueno, pues aquí, insisto, hay todo un tema. ¿Por qué? Porque muchos juristas evidentemente le huyen al derecho penal. Claro, el derecho penal es un derecho difícil, es un derecho muy asertivo, es un derecho que implica mucho estudio, es un derecho en el cual hay que estudiar la dogmática y en el cual hay que estudiar el derecho procesal. Es un derecho que no solamente en México, sino en América Latina y por supuesto que lo voy a decir también en Europa, ha tenido cambios, ¿no? De ser un derecho inquisitivo, ha pasado a ser un derecho acusatorio, un derecho garantista. Entonces, pues evidentemente, ¿no? El derecho sancionador, al tratarse desde la perspectiva administrativa, al tratarse o al dirigirse hacia el administrado o al dirigirse hacia el servidor público, pues evidentemente se rehúsan, ¿no? Algunos estudiosos del mismo o algunos juristas a aplicar estos principios del derecho penal. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, ¿no? Imagínense ustedes, desde 1990,
estamos hablando ya de más de 30 años, ¿no? Desde 1990 se ha pronunciado que tanto el derecho administrativo como el derecho laboral, fíjense también, o sea, yo no soy civilista, tampoco me gusta el derecho civil, pero este es un tema para los civilistas. Tanto el derecho civil deben utilizar el derecho humano del debido proceso que se desarrolla en materia penal, ¿no? Y entonces dijéramos o digamos, ¿no? El primer punto importante a desarrollar, doctora Padilla, ¿cuáles son esos derechos que conllevan a un debido proceso en el ámbito penal y que se tienen que observar en el derecho administrativo sancionador, en el derecho laboral, en el derecho civil, en el derecho disciplinario y hasta en el derecho administrativo? Bueno, pues estos derechos mínimos son los contenidos en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces aquí es donde nosotros aplicamos la fórmula Ferrer-MacGregor, ¿no? Eduardo Ferrer-MacGregor, un gran jurista mexicano que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones, y que evidentemente el punto que él ha señalado es que los derechos humanos contenidos en el 8.2 de la Convención Americana, esto es para todos los países, todos los países, incluido Ecuador, México, incluido Brasil, incluido Colombia, etc., 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 ¿no? Todos aquellos que conformamos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estamos obligados a observar esas garantías mínimas. De ahí para arriba, es decir, del artículo 8 para arriba, garantías que protejan con mayor intensidad al sujeto con base en el principio pro persona, pues evidentemente serán bienvenidas, ¿no? Y se inaplicarán lo de la convencionalidad para efecto de aplicar la constitucionalidad siempre y cuando proteja con mayor vigor al sujeto. Pero si pasa lo contrario, es decir, que nuestras constituciones restrinjan esos derechos humanos, bueno, pues evidentemente estamos hablando ya de violaciones a los mismos. Por lo tanto, podemos decir que cuando existe un derecho punitivo pena o sanción, pues existe el debido proceso penal, ¿no? Y cuando existe un debido proceso penal, seguimos la fórmula, cuando hay un derecho punitivo, hay un debido proceso penal, por ende hay presunción de inocencia. Miren ustedes, presunción de inocencia. Y cuando hay presunción de inocencia, entonces estamos hablando de varios principios, del principio de legalidad, evidentemente. Estamos hablando de motivación, estamos hablando del derecho a una defensa, estamos hablando del derecho de poner un traductor, ¿no? Aquellas personas que hablen o no, o más bien que hablen un dialecto o que no con una lengua indígena o que no conozcan el idioma español o que no lo entiendan en su totalidad. Tenemos derecho también al principio de no autoincriminación, ¿ok? Es decir, todo aquello en lo que el sujeto se autoincrimine, pues evidentemente es una violación de derechos humanos y evidentemente la obtención de la prueba sería ilícita. Tenemos derecho también a recurrir el fallo, ¿no?, de la autoridad administrativa ante un ente superior, sea jurisdiccional e incluso judicial acá en México. Entonces, digamos que la parte del principio de legalidad se aplica desde dos rubros en el derecho administrativo. Pero antes de que yo continúe hacia este punto, quiero mostrarles dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que van direccionadas hacia el derecho administrativo, disciplinario, hacia el derecho administrativo y hacia el derecho administrativo sancionador, y que retoman evidentemente estos principios de derecho penal, evidentemente con modulaciones y por supuesto de acuerdo a la naturaleza del derecho penal.
También dentro de esos derechos, en materia administrativa, penal, laboral, civil, en materia disciplinaria, en materia administrativa, sancionadora, tenemos derecho de saber qué se nos acusa. Entonces, las dos sentencias que voy a trabajar con ustedes el día de hoy es la sentencia Petro Úrrego contra Colombia y la sentencia Moya Solís contra Perú. Evidentemente, la primera es del año 2020, o sea, ni siquiera son sentencias viejas. La segunda es del año 2021. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos magistralmente nos muestra cómo es que estos principios de derecho penal, incluido el principio de legalidad, evidentemente se tienen que traspasar y aplicar al derecho administrativo, administrativo sancionador y al derecho administrativo disciplinario. Claro que esto a muchos administrativistas no les gusta, porque evidentemente para que nosotros podamos aplicar este derecho desde la perspectiva de la complejidad, debemos saber derecho penal. Si no conocemos el derecho penal, si no sabemos cómo opera la presunción de inocencia, si no sabemos a qué se refiere la duda razonable, imagínate en el derecho administrativo hablar de presunción de inocencia. Imagínate en el derecho administrativo hablar de derecho de saber quién me acusa. Imagínate en el derecho administrativo, ¿no? El saber, evidentemente, el punto de la duda razonable. Por supuesto que contimás, esto se tiene que aplicar en el derecho administrativo sancionador y en el derecho administrativo disciplinario. Entonces, bueno, de entrada, ¿no? Vayamos al caso Petro Úrrego contra Colombia. Voy a permitirme compartir pantalla. No sé si me puedan permitir el anfitrión, si me pueden permitir compartir pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda? Dígame, diga doctora si A ver, no es- todavía no. Sí, porque se me puso mal el internet un poquito. A ver, ¿nos puede repetir, por favor? Que si me pueden, por favor, permitir compartir pantalla. Claro, claro que sí. En Gracias. este momento. Gracias. Es que el internet está un poco raro No aquí te en esta nueva preocupes. oficina. A ver, un momento, por favor. Perfecto, ya está habilitada, doctora. Listo. Muy bien, muchísimas gracias. Porque esto es necesario que lo veamos todos. A ver, creo que ahí ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Si me pueden ayudar Sí, perfecto. Ok, perfecto, ya está. Bueno, ya está. Bueno, esto lo vamos a retomar de una de mis obras, ¿no? Donde hablo precisamente del relativismo punitivo entre el derecho penal y el derecho administrativo disciplinario. Es esta obra, ¿no? El relativismo punitivo entre el derecho administrativo disciplinario y el derecho penal. Ustedes pueden encontrar esta obra directamente conmigo o la pueden encontrar en Amazon para mis queridos amigos ecuatorianos. Fíjense ustedes. Aquí tenemos, ven cómo lo tengo de rayoneado, ¿no? El punto 119 del caso Petro Úrrego contra Colombia. Pongo en contexto el caso. Se refiere a la sanción que le hace la Procuraduría colombiana al servidor público, el señor Petro Úrrego, por una falta administrativa gravísima, ¿no? Estamos hablando de derecho administrativo disciplinario o de derecho disciplinario, como ellos le hablan, y evidentemente el punto 119 y el punto 120 del caso Petro Úrrego contra Colombia nos señala lo siguiente. Fíjense ustedes. Dice, en relación con lo anterior, si bien el artículo 8 de la Convención se refiere a la Convención Americana de Derechos Humanos, se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Es decir, se refiere, mis queridos amigos, al debido proceso, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. De este modo, cuando la Convención alude al derecho de toda persona a ser oída por un juez
o tribunal competente para la determinación de sus derechos, está refiriéndose a cualquier autoridad pública, no solamente judicial, no solamente penal, sino dice la Corte Interamericana, también administrativa. Si ustedes se fijan, está encerrado con un círculo azul. También legislativa y también judicial. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, el artículo 8 te dice la Convención Americana de Derechos Humanos se tiene que aplicar al derecho administrativo, al derecho legislativo y al derecho judicial. Es decir, a toda la gama de autoridades, ¿no?, que correspondan a cada una de esta división de poderes, no solamente al ámbito judicial. Entonces, digamos que el primer error que cometen, ¿no?, aquellos que no conocen la perspectiva de la complejidad del derecho administrativo sancionador o derecho administrativo o derecho disciplinario, es que evidentemente las garantías, aunque están desarrolladas en materia penal, se deben aplicar a la materia administrativa. Insisto, con modulaciones y de acuerdo a su naturaleza. Ahorita lo voy a explicar, porque esto digo, todo el mundo lo explica como quiere, y no que en porcentajes, la presunción de inocencia, etcétera. No se trata de eso. La Corte magistralmente lo explica en el caso Moya Solís, pero en un momento voy ahí. Entonces dice, se tienen que aplicar, ¿no?, al ámbito administrativo, legislativo o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Aquí está un punto importantísimo que yo quiero tocar con ustedes. ¿Por qué razón, mis queridos amigos? Por lo siguiente, porque evidentemente un derecho punitivo va a traer como consecuencia que se cambie o se pueda cambiar o esté susceptible de cambiarse la situación jurídica de una persona, como sea, ya sea mediante una sanción, mediante la aplicación de una medida cautelar en materia administrativa disciplinaria, por ejemplo, ¿no?, mediante una indemnización hacia la hacienda pública, mediante una inhabilitación, destitución, amonestación, etcétera. Cuando eso exista, es decir, la regla que manejamos nosotros al principio, cuando existe un derecho punitivo, hay un debido proceso legal. Y cuando hay un debido proceso legal, mis queridos amigos, no se les olvide, por favor, hay presunción de inocencia. Doctora Padilla, entonces usted nos está diciendo que el principio de presunción de inocencia o el derecho humano de presunción de inocencia, que está en el artículo 8.2, ¿lo tenemos que aplicar a la materia administrativa? Evidentemente sí. ¿A la materia administrativa sancionadora? Evidentemente sí. ¿A la materia administrativa disciplinaria? Evidentemente sí. Entonces, nos quedamos con esa hipótesis. De esta forma, se desprende que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, no importa que sea que solamente que no haya formalidad, o sea, aunque sea materialmente jurisdiccional, fíjense, tiene la obligación, ya se dieron cuenta, obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, mis queridos amigos, lo que yo les decía. El debido proceso legal es un derecho humano irrenunciable, imprescriptible también, y además no precluye. ¿Qué quiero decir con esto? Que la autoridad de ninguna manera puede decir, en ninguna parte del proceso, ni en la apelación, ni en la casación que ustedes tienen, ni en el amparo, en ningún lugar puede decir que ya precluyó, ¿no?, que se invoque el derecho humano al debido proceso legal. Eso no puede ser, ni en México, ni en Ecuador, ni en cualquier país que forme parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En términos del artículo 8.1 de la Convención Americana. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Presunción de inocencia y todos, motivación, por supuesto, y todos los que tengan que ver con el 8.2, que nos vamos a ir más adelante. Por esta razón, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, sigue diciendo la Corte Interamericana, se deben observar las debidas garantías que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso. Bueno, yo he escuchado juristas, no solamente mexicanos, sino también extranjeros, que señalan que los servidores públicos no tienen derecho a estos derechos, al debido proceso.
porque, pues evidentemente, basta la infracción del deber. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Aquí tenemos que hablar de certeza jurídica, aquí tenemos que hablar de exacta aplicación de la ley, aquí tenemos que hablar de principio de legalidad, evidentemente, ¿no? Esto significa que el incumplimiento, dice la Corte Interamericana, de una de estas garantías conlleva necesariamente a la violación de dicha disposición. Si no se respeta o se garantiza el debido proceso, hay violación de derechos humanos. Si no se garantiza la presunción de inocencia, hay violación de derechos humanos. Si no se garantiza el principio de legalidad, que lo tenemos en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hay violación al debido proceso y a los derechos humanos, evidentemente. Y el punto 120 señala, por su parte, el artículo 8.2 de la Convención establece adicionalmente las garantías mínimas. Miren, o sea, no pueden de ninguna manera restar valor desde una perspectiva dogmática y desde una perspectiva procesal, ni en el derecho penal, ni en el derecho administrativo, sancionador, administrativo o disciplinario, estas garantías mínimas. ¿Cuáles son? Como ustedes lo están viendo aquí en pantalla, todas las que se refieran al artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y las vamos a ver en un momento. Fíjense ustedes, la sentencia del caso Petrurrego contra Colombia es del 8 de julio del año 2020. O sea, ni siquiera, oye, es que ya, doctora Padilla, ya es muy viejo lo que tú estás diciendo desde el caso Maldonado Ordóñez. No, bueno, o sea, cualquier caso que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde esta perspectiva van a condenar al Estado. Quiero decirles eso, Quiero decirles eso. Porque acá en México, bueno, yo ahorita no estoy en México, estoy en República Dominicana, pero bueno, digamos, en mi país, ¿no? En mi país, evidentemente, lo que dicen es que esto solamente condena u obliga, ¿verdad?, al Estado colombiano y a México. No, doctora. No, bueno, pues yo quiero decirte que si llega un caso mexicano, ¿no?, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde esta perspectiva, pues van a citar el caso Petrurrego contra Colombia y evidentemente van a condenar al Estado mexicano y así a cualquier Estado que violente estos derechos humanos tratándose de un derecho punitivo. Por supuesto que la Corte Interamericana nos sigue diciendo que estas garantías mínimas deben respetarse, miren ustedes, en el procedimiento administrativo. ¿Ya se dieron cuenta? En el procedimiento administrativo. Pues sí están desarrolladas en materia penal, pero sí les quiero decir, es inaceptable la violación de estas garantías con el argumento de que las mismas están desarrolladas en materia penal y por ende no se pueden aplicar al derecho administrativo. Eso es inaceptable. Eso, insisto, desde 1990 ya está superado. Entonces, jurista, que ustedes escuchen en ese sentido implica que no tiene idea de los derechos humanos, no tiene idea de lo que es el debido proceso legal, evidentemente no tiene idea de su constitución y evidentemente no tiene idea de las garantías mínimas que deben observar. Por ende, ¿no? Claro que todo acto administrativo, digamos, todo acto de autoridad, pues tiene que estar, ¿no? Subrogado, digámosle así, o respetando todas estas garantías mínimas. La autoridad de ninguna manera puede señalar que porque es autoridad, que porque con el fin de proteger el bien público, ¿no? El bienestar público, no van a aplicar estas garantías mínimas. No, eso no puede ser posible. Pero no es tan fácil, porque esto implica una gran operatividad, que bueno, yo necesitaría para con ustedes muchísimas horas para hablar ya, ¿no? De mi siguiente, de la investigación que estoy haciendo actualmente para mi siguiente obra, que es la metodología geométrica para la operatividad del derecho punitivo. Especial referencia al derecho disciplinario. Entonces, bueno, es algo muy complejo, pero digamos que, ¿no? Lo básico es este punto. Tú quieres trabajar derecho administrativo sancionador, quieres trabajar derecho disciplinario, bueno, debes saber que las garantías mínimas que están desarrolladas en materia penal en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las tienes que operar en estos derechos. Si no, bueno, mejor retírate, ¿no? Como decimos acá en México, retírate y pide perdón y pues dedícate a otra cosa, porque pues si no las conoces,
pues entonces quiero decirte que de ninguna manera puede ser administrativista, sancionador o disciplinarista. Y luego sigue diciendo la Corte Interamericana, en cualquier procedimiento, ¿no? Se debe respetar estas garantías mínimas cuya decisión puede afectar los derechos de las personas. En otras palabras, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio, ahí está, o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Y la Corte cita, ¿no? Un caso emblemático, hay muchos, ¿no? El caso también López Mendoza contra Venezuela, por supuesto, Maldonado Ordóñez contra Guatemala, donde la Corte destaca que el derecho disciplinario forma parte del derecho sancionador. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, todo derecho sancionador en los países que conforman el sistema interamericano deben observar estas garantías mínimas. Doctora Padilla, es que mi Constitución dice otra cuestión. No, bueno, yo te quiero decir que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le interesa lo que digan nuestras constituciones, ni nuestra ley secundaria. Si nuestra constitución o nuestra ley secundaria es contraria a estos principios de la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, pues van a condenar al Estado, ¿no? Además, acuérdense ustedes el punto 27 de la Convención de Viena, ¿no? En donde señala evidentemente que de ninguna manera un Estado puede invocar su derecho interno para inobservar los tratados internacionales. Aquello que se llama el principio pacta sunt servanda. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, desde esta perspectiva, no, hombre, jamás ni puede hacer incluso reservas el país, ¿no? Para señalar que va a inaplicar alguno de estos principios del 8.2 o de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque de entrada es nulo de pleno derecho, tal cual. Entonces, para que ustedes se van imaginando, ¿no? Cuáles son los derechos que están violando en cada uno de sus países. Bueno, entonces señala que el derecho disciplinario forma parte del derecho sancionador en la medida en que está compuesto por un conjunto de normas que permite imponer sanciones. Ahí está, punitivo, punición, castigo, sanción, pena. Ahí está. La base para operar estos derechos es el 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. A los destinatarios que realicen conducta definida como falta disciplinaria, por lo que se acerca a las previsiones del derecho penal. En razón de su naturaleza sancionatoria, las garantías procesales de este son aplicables mutatis mutandis al derecho disciplinario. Mutatis mutandis, ¿no? Es decir, de acuerdo a su naturaleza y desde una perspectiva modulada. Vamos a ver, ¿no? Porque aquí el caso Moya Solís contra Perú lo hace magistralmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo señala de una forma magistral. Espero encontrar el caso rápido porque les digo que tengo muchos, no, bueno, este es el caso de López Mendoza, ¿no? Que aquí estoy viendo algunos puntos muy interesantes, pero bueno, en caso contrario, no se preocupen, ahorita la encuentro, nada más si les pido tantita oportunidad, porque bueno, tengo tantas cosas aquí estudiando, a ver, déjenme ver si es esta, no, estudio tantas cosas que bueno, ya no sé ni dónde están mis casos, etc., ¿no? Aquí lo tengo ya. Bueno, aquí está. El caso Moya Solís contra Perú, bueno, pues miren, este caso me encanta, ¿no? Aquí las consideraciones de la Corte. Y fíjense ustedes, ¿no? Lo que señala. Voy a poner en contexto este caso. Se trata de una servidora pública del Poder Judicial en Perú, en donde se le hace un procedimiento administrativo para evaluarla. Y el Estado peruano determina que evidentemente la señora está mal evaluada, la servidora pública, y la separa del cargo. Entonces, así de simple, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues evidentemente se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está invocando dos derechos. El 8.2 inciso B, ¿no? De la Convención Americana, y acuérdense las garantías mínimas. Aquí esto sería, lo vamos a ya después de octubre, que ya lance mi metodología geométrica. Ustedes van a ver aquí algunas figuras geométricas, bueno, pues forma parte, insisto, de mi investigación, la que estoy haciendo actualmente.
Pero bueno, no les hagan caso, ya ustedes ya lo sabrán, ya le voy a decir a Damián que me permita compartir ideas con ustedes después de octubre para explicarles esta metodología que va después de mi teoría del relativismo punitivo, pero bueno, entonces, el 8.2, fíjense en materia administrativa. ¿A qué se refiere el 8.2? Ustedes observan, ¿no? El rectángulo que está aquí en azul, a conocer previa y detalladamente la acusación formulada. Un un administrativista y un disciplinarista lineales que no trabajan el derecho desde una perspectiva de la complejidad, esto es inaceptable, porque de entrada este principio es en materia penal. ¿Ya se dieron cuenta? Es en materia penal. Y por ende, por supuesto, pues es impensable aplicarla al derecho administrativo. Ya ni siquiera al derecho administrativo sancionador o al derecho administrativo disciplinario, sino al derecho administrativo. No, imagínense, con más, o dijéramos con mayor razón, se tiene que aplicar al derecho administrativo sancionador o al derecho administrativo disciplinario. Entonces, y bueno, pues también el segundo punto es con relación al derecho de contar con decisiones debidamente motivadas y el principio de legalidad. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿no? Miren ustedes, aquí el principio de legalidad, lo estoy subrayando con negrita. Ajá, principio de legalidad. Esto es sumamente importante. Ya vamos a ir para allá. Afortunadamente me dieron una hora para poderles desarrollar este punto. Bueno, entonces digamos que en el punto 66 de este caso, fíjate, la Corte dice, la Corte ha señalado de forma reiterada, o sea, cada rato, en cada sentencia interamericana, estados, autoridades, porque no entienden, ¿no? Que tienen que aplicar para operar el derecho administrativo sancionador o disciplinario o administrativo, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referente a las garantías judiciales. Y señala que su aplicación no se limita a los recursos judiciales, sino al conjunto de requisitos que deben observarse ante cualquier tipo, ¿no?, de acto de autoridad en cualquier instancia procesal y que pueda afectar los derechos de las personas. Miren ustedes, desde el año 1987, ¿ya se dieron cuenta? O sea, amigos, esto no es nuevo. Yo no entiendo por qué las autoridades se empeñan a inobservar estos derechos. ¿Saben esto que trae como consecuencia? Causar impunidad. Causar impunidad. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que evidentemente si tú no observas estos derechos humanos como autoridad, pues entonces no vas a poder sancionar. De repente me dicen, oye, doctora Padilla, es que tú pues estás analizando el derecho para defender a los corruptos. No. Yo estoy analizando el derecho para que las autoridades administrativas, por favor, conozcan cómo deben operar el derecho punitivo y entonces eso no se convierta en impunidad. Ya te diste cuenta, porque si tú fallas, pues evidentemente vas a violar un derecho humano y no vas a poder sancionar y es impunidad. Y todo el dinero que este sujeto se robó de la administración pública, de los impuestos de las personas, bueno, pues se lo van a tener que regresar, como infinidad de veces ha pasado en México y estoy segura que en Ecuador, porque he comentado con algunos de mis colegas algunos casos, pues también sucede. Bueno, y entonces digamos que, ¿no? Caso Moya Solís, acuérdense, 2022, ¿no? Este caso Moya Solís 2022 está señalando que estos puntos del 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos se tienen que aplicar en el ámbito administrativo, ¿no? Y no solamente en el ámbito jurisdiccional. Lo mismo que es el caso Petrurrego contra Colombia y que eso implica, bueno, el respeto al debido proceso legal, si ya se dieron cuenta. Fíjense el punto 67. ¿Qué tan importante es? Dice, en este sentido, de acuerdo a lo dispuesto con el artículo 8.1 de la Convención, motivación y fundamentación en la determinación de los derechos y obligaciones del orden penal, fíjense, en materia civil, ya se dieron cuenta, en materia laboral, en materia fiscal o de cualquier otro carácter, a ver, por favor, ¿no? Dice la Corte Interamericana, cualquier otro carácter,
las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Y el incumplimiento de cualquiera de estas del 8.2, bueno, pues evidentemente implica la violación de derechos humanos. ¿Ya se dieron cuenta? Y el punto 68 te dice lo mismo. Las garantías mínimas del 8.2, ahorita las vamos a ver, las garantías mínimas del 8.2 deben ser aseguradas por el debido proceso para efecto de que se asegure o se proteja el debido proceso legal. Y dice, no solamente se limita, aquí si ustedes están observando, miren, no, ¿ya vieron? No se limita a procesos penales. ¿Ya se dieron cuenta cómo está? No se limita a procesos penales, sino que también lo ha extendido en lo pertinente, evidentemente, a procedimientos administrativos. Miren cómo está el punto. No, bueno, los administrativistas y los administrativistas sancionadores o disciplinarios, bueno, pues se deben dar cuenta que si quieren operar estos derechos, deben conocer estas garantías mínimas del derecho penal. No quiero decir que deben conocer sus códigos penales, que bueno, no estaría mal por la parte de la dogmática, que ese es otro tema, la dogmática disciplinaria, por ahí hay una obra mía que se llama Dogmática Disciplinaria, porque bueno, tiene que retomar la dogmática penal, el derecho disciplinario, sino también en materia procesal. Y no hablemos, mis queridos amigos, de una mayor complejidad como lo es la aplicación de los principios o presupuestos procesales del derecho penal del enemigo al derecho administrativo sancionador y al derecho administrativo disciplinario. Fíjense nada más qué complejidad, cómo está el punto, ¿no? Entonces, lo alarga a procedimientos administrativos y también a procedimientos laborales, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, dice que en todos estos procedimientos el individuo también tiene derecho en general, ya se dieron cuenta, no quiere decir que apliques el derecho penal, así, a ver, por favor, no me malinterpreten. Son estos principios y principios constitucionales aplicando la cláusula de interpretación conforme que tiene México, que tiene Ecuador, que tiene Colombia, que tiene Bolivia en nuestras constituciones con respecto a la aplicación del principio pro persona. Si nuestras constituciones protegen con mayor rigor el derecho humano que en el 8.2, aplicamos la Constitución. Pero si nuestras constituciones limitan esos derechos humanos, aplicamos la Convención, ¿no? A eso me refiero. No de que, ay, bueno, es que voy a aplicar supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo que no es necesario, ni siquiera es necesario, aunque, bueno, algunos estados de la República Mexicana lo están haciendo. Pero bueno, entonces, dice aquí, porque también los penalistas se enojan, ¿no? Y dicen, no, espérate tantito, es solo del derecho penal, no. Pues la Corte Interamericana te dice que estas garantías del 8.2 no son exclusivas. Ahí está. No son exclusivas de los procesos penales. Punto 68 del caso Moya Solís contra Perú, sino que pueden ser aplicadas a procesos de carácter sancionatorio. Lo que corresponde es determinar las garantías mínimas que conciernen un determinado proceso sancionatorio no penal según su naturaleza y alcance. Esto es, de forma modulada y de acuerdo a su naturaleza. Pero en el punto 69, la Corte Interamericana, en el caso Moya Solís, lo hace de manera espectacular. El 8.2, inciso B, que se refiere el derecho de saber qué se acusa. ¿Cómo lo vamos a aplicar en materia administrativa si no es materia penal? Fíjense lo que dice la Corte Interamericana, a mí me encantó, digo, amela a la Corte, porque no puede ser. O sea, de verdad que qué inteligencia en este sentido. Miren abajo, está otro caso, como el caso Vaina Ricardo contra Panamá. Hay muchísimos casos, ¿no? El caso Pollo Rivera contra Perú, donde todos dicen lo mismo. Fíjense el 69, dice, ahora, este caso se refiere a un proceso de ratificación de una funcionaria judicial. Ese proceso consistía en la evaluación del desempeño de la presunta víctima, lo que les comentaba, con el objeto de establecer si era ratificada en su cargo separada del mismo. Fíjense la defensa del Estado que está en color morado o en color violeta, como ustedes lo quieran. Dice,
El Estado alegó que los procesos de evaluación tienen diferencia con los procesos disciplinarios. Es decir, fíjense lo que dijo el Estado, no, espérate tantito, no es un derecho administrativo sancionador, no es un derecho administrativo disciplinario, por lo tanto no le aplican los puntos del 8.2. ¿Ya se dieron cuenta? Fíjense. Y luego señala, pues los primeros buscan evaluar al funcionario cada cierto tiempo, mientras que los segundos, es decir, el derecho administrativo sancionador, buscan establecer si se comete una infracción administrativa, en el caso específico el derecho disciplinario. Pero fíjense lo que le contesta la Corte Interamericana. No obstante, fíjense ustedes, ambos procesos, lo voy a poner de color rojo, ambos procesos tienen como finalidad evaluar la conducta e idoneidad de un funcionario, sea periódicamente o como resultado de la presunta comisión de una falta. Además, cuando un proceso de evaluación concluye que la calificación del desempeño de un funcionario o funcionaria no fue satisfactoria y debe por ello ser separada de su cargo, ¿qué les dije? Cambia la situación jurídica de la persona. Cuando cambia la situación jurídica de una persona, mis queridos amigos, es un derecho punitivo. La estás castigando, por favor. Y dice la Corte Interamericana, se convierte en un proceso materialmente sancionatorio. No formalmente, sino materialmente sancionatorio. Estás sancionando a la servidora pública, a la persona, pues la desvinculación de la persona evaluada es una sanción a su bajo desempeño. Claro, no, bueno, es que no hizo bien las cosas, es que no trabajó. Sí, claro, ¿y eso qué? Es que es evidente, doctora Padilla, que no trabajó. Es que es evidente, doctora Padilla, que está cometiendo una falta administrativa. Es que es evidente, doctora Padilla, que está cometiendo un hecho ilícito. Claro, eso no es un argumento válido en materia de derechos humanos. Cuando nosotros tenemos como autoridad, disque esa evidencia, automáticamente el sujeto se hace acreedor de todas las garantías que prevé el 8.2 y el 8.1 y el artículo 9 y el artículo 25 y el artículo 1 y el artículo 2 y el artículo 7 con respecto a la libertad y el artículo 27 con respecto a la restricción de derechos humanos, entre ellos el que no se puede restringir el principio de legalidad. ¿Ya se dieron cuenta? Automáticamente le tienes que dar derecho a la defensa, le tienes que poner un intérprete, automáticamente tiene derecho al principio de no autoincriminación. Todo lo que diga en su contra no puede ser utilizado para efecto de sancionarlo. Automáticamente tiene el derecho al principio de contradicción, automáticamente tiene derecho al principio de inmediación, automáticamente tiene derecho a ofertar pruebas, automáticamente tiene derecho a irse a un recurso, ¿no? Por encima de la autoridad que lo sancionó. ¿Ya se dieron cuenta cómo está el punto? O sea, no es nada más imputar por imputar. No es, lo imputo y lo sanciono. No, amigos, eso es en época de las cavernas. Aquí estamos en estados democráticos. Y un estado democrático, evidentemente, tiene que observar estos principios. Pero fíjense ustedes en el punto 71, ¿no? Que yo adoro esta resolución, insisto, caso Moya Solís contra Perú del año 2021, hace un año, ¿no? Fíjense, en relación con el primero de estos derechos, es decir, del derecho de saber de qué se le acusa, la Corte ha establecido, voy a utilizar el color negro, la Corte ha establecido que implica que se haga una descripción material de la conducta imputada, que contenga los datos fácticos recogidos en la acusación. ¿Por qué? Porque si tú no le dices con exactitud, dice la Corte Interamericana, qué le estás acusando, qué le estás imputando, por qué le estás separando de su cargo, estás violentando su presunción de inocencia. Y con ello se van todos los derechos, amigos, todos. Evidentemente, el debido proceso, ¿no? Que conlleva la presunción de inocencia y con ello el derecho a la defensa y con ello el derecho de contradicción y con ello el derecho a presentar todos los derechos humanos, derecho punto 2, como efecto dominó, se violentan. De ahí que el acusado, fíjate, en materia administrativa la Corte Interamericana está utilizando esta palabra, el acusado
tenga derecho a conocer. ¿Qué tal, amigos? A través de una descripción clara, detallada y precisa. Clara, detallada y precisa. O sea, no más o menos, es que usted no pasó, es que de acuerdo al polígrafo, es que de acuerdo a los controles de confianza, no, eso es violatorio de derechos humanos, perdón, eso es violatorio, es que están en la Constitución. Bueno, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos eso no le interesa, ya se los comenté. Ok, entonces, tiene derecho a conocer el sujeto en materia administrativa con base en el 8.2, derecho de saber qué se le acusa, tiene derecho a conocer a través de una descripción clara, detallada y precisa los hechos que se le imputan. Ahí está. No, imagínense, un administrativista. ¿Cómo es posible que yo tenga que utilizar este lenguaje en materia administrativa? Lástima, pues sí, lo tienes que utilizar. Si no, mi querido amigo, ni eres administrativista, ni eres disciplinarista, no te jactes de eso, porque no conoces los derechos mínimos para operar el derecho administrativo sancionador o el derecho disciplinario. Y sigue siendo la Corte, miren, casos hay hasta para aventar arriba, ¿no? En el caso Barreto Leiva contra Venezuela, la Corte se refirió a esta garantía y señaló que para satisfacerla, el Estado debe informar al interesado no solamente la causa de la acusación, es decir, las acciones o omisiones que se le imputan. Por ejemplo, en este caso, bueno, pues no pasaste los exámenes, ¿no? Para efecto de que puedas estar en tu cargo, sino también fundamentación y motivación, las razones que llevan al Estado a formular esta imputación. Si eso no está en la resolución, siento decirles que están violentando el 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todito, todo, doctora Padilla, no solamente el 8.2 inciso B, nombre, todo. Ya les dije, es un efecto dominó. Los fundamentos probatorios de esta, es decir, no solamente tienes que motivar, ¿no? Porque aquí señala, también en el caso López Mendoza contra Venezuela te dice exactamente cuáles son los puntos que tienes que utilizar para motivar, sino también tienes que presentar pruebas. ¿Cómo ves? Tienes que determinar cuáles son los fundamentos probatorios de esta autoridad y la caracterización legal que les da a estos hechos. Es decir, el principio de legalidad, que aquí es todo un tema. O sea, yo aquí pudiera, insisto, hablar 1000 horas con respecto a este punto, porque imagínense ustedes, ¿no? Que en México tenemos una falta administrativa en el Poder Judicial, específicamente en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde señala que es una falta administrativa grave la notoria ineptitud del servidor público. ¿Qué es una notoria ineptitud? Evidentemente es un concepto indeterminado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo no señaló con exactitud que es una notoria ineptitud, pero la autoridad administrativa, mediante una norma blanda, es decir, reglamento, manual, circular, código de ética, no está señalando con certeza lo que es notoria ineptitud. Bueno, si la autoridad se atreve utilizando y confundiendo uno de los principios que aquí en derecho administrativo y derecho disciplinario se utiliza mucho, que es el principio de discrecionalidad, que muchos creen que el principio de discrecionalidad es que la autoridad puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? O que la autoridad puede interpretar, porque esa autoridad, no, espérate tantito. La discrecionalidad sí es interpretar, pero con base en una norma jurídica. Esto, mis queridos amigos, se llama principio de legalidad. No se puede interpretar nada si no está en una norma jurídica. Es decir, yo no puedo interpretar que es notoria ineptitud como autoridad, porque para mí notoria ineptitud puede ser que el sujeto me miró mal, que el sujeto no se condujo como yo quería, ¿no? O que lo que tú quieras. Entonces eso no puede ser, porque eso es violación a la presunción de inocencia. No hay certeza jurídica, violación al principio de legalidad. Bueno, pues aquí el punto 71 te lo está diciendo. Y fíjate cómo lo señala, ¿no? Aquí maravillosamente en el caso Moya Solís contra Perú. Ahora bien, la Corte encuentra que, tratándose de procesos de evaluación
o ratificación de funcionarios públicos, el derecho a conocer previa, ¿verdad? Aquí en México lo tenemos en el artículo 14 constitucional, principio de legalidad, tiene que estar en una ley y además no puede haber retroactividad. Entonces tiene el derecho de conocer previa y detalladamente la acusación formulada. ¿Qué tal? Y la acusación formulada en materia administrativa implica, dice la Corte, que las personas evaluadas tengan conocimiento de forma precisa, no más o menos, o como algunos me dicen, doctora, pero es que es evidente que lo comen. No, aquí no hay nada de evidencia. Aquí no vamos a suponer nada. Cuando es un derecho punitivo, evidentemente tiene que haber precisión en la aplicación de la norma, porque se trata del cambio de situación jurídica de las personas a través de una sanción. Por favor. Entonces tienen que conocer de manera precisa de los criterios generales de evaluación utilizados por la autoridad competente para determinar su permanencia en el cargo. ¿No? Y dice lo anterior, para estar en capacidad de establecer si el cumplimiento identificado por la autoridad es de tal magnitud que pueda dar lugar a su no ratificación. Y eso es indispensable, por supuesto, miren, el derecho a la defensa. Así, literal. Si tú no me dices por qué me estás separando, por qué me estás sancionando, por qué se trata de una notoria ineptitud, ¿en qué ley te basas para determinar que a partir de un concepto indeterminado, que es notoria ineptitud y que además traiga como consecuencia que yo pueda aplicar la discrecionalidad? Bueno, pues entonces estás violando el 8.2 inciso B, que es el derecho de saber que se me acusa, y con ello, insisto, presunción de inocencia, derecho a la defensa, el efecto dominó. Cierro, porque ya es una hora casi, ¿no? En el punto 81, que me encanta, en el punto 83, ¿no? De este caso, Moya Solís. Quiero decirles algo en este derecho punitivo y de acuerdo con el principio de legalidad, ustedes saben, en el artículo 9 de la de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Todo acto de autoridad, todo en materia penal, administrativa, disciplinaria, cualquiera, tiene que estar motivado. Así, todo tiene que estar motivado. Yo he tenido asuntos en donde el juez penal, yo le invoco una jurisprudencia de la Corte y me señala, considero que esa jurisprudencia no es aplicable al presente asunto. Señores, están violando el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el juez te tiene que decir con exactitud por qué considera que no es aplicable al caso. Tiene que motivarte. Es decir, dice aquí el 83, que es la motivación. Es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Y dice la Corte Interamericana, en este caso, la comisión y la presunta víctima alegaron la violación del derecho a contar con decisiones debidamente motivadas, 8.1 de la Convención, y del principio de legalidad, artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas. La Corte reitera que la motivación es, repito, la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Y que el deber, no es de que quieran, y no es discrecional motivar, no, o sea, es un deber que tiene la autoridad. Y que el deber de motivar las decisiones es una garantía que tenemos todos los administrados. Acuérdense que aquí aplica, como en materia penal, el principio indubio pro reo, en materia administrativa aplica el principio indubio pro administrado. ¿Ya se dieron cuenta? Tal y como lo ha señalado en alguno de sus libros mi querido profesor, el profesor Carlos F. Balbín, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, allá en Argentina. Entonces, bueno, es una garantía, ¿no? Que se desprende del 8.1 de la Convención, vinculada a la correcta administración de justicia. Pues esta es una protección de los ciudadanos a ser juzgados, ya se dieron cuenta, mediante razonamientos, mediante un Estado democrático, y da la credibilidad de decisiones jurídicas en una sociedad democrática. Por tanto, si la actuación de la autoridad no cumple, mis queridos amigos, todo esto que yo les estoy señalando, es una decisión arbitraria y por ende
¿no? Una decisión arbitraria. Aquí está. Y por ende, violatoria de derechos fundamentales. Entonces, bueno, concluimos con eso, ¿no? Yo lo quise manejar desde el ámbito de la convencionalidad para que ustedes observen que todo esto se aplica evidentemente en todos los países que formen parte del sistema interamericano de derechos humanos. O sea, no pueden decir, no, bueno, es que en Ecuador tenemos reservas. No, 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 no. Acuérdense, la pacta sunt servanda, ¿no? Tú no puedes tener una reserva, es nula de pleno derecho, por lo menos desde el ámbito del derecho internacional. Les agradezco infinitamente el favor de su atención, un gusto y un honor como siempre. Mando mis cariños a mi querido amigo que admiro, quiero, aprecio muchísimo, Damián Armijos, así como a mi querida Jessie, muchísimas gracias a mi querida Jessie que siempre cuento con su apoyo y bueno, pues está acá con nosotros. Y bueno, pues siempre estoy a sus órdenes. Cualquier duda y pregunta, saben que estoy aquí. Yo los invito, si me lo permiten, a seguirme en mis redes sociales, Liz Padilla, con Z, Liz Padilla. Así estoy, ese es mi Facebook personal. Ahí yo subo mucha información al respecto y estoy subiendo información de mi metodología geométrica que se va a estrenar en octubre, el 1 de octubre ya la estrenamos. Y bueno, pues, ¿de qué se trata la metodología geométrica? Pues es una fórmula para que las autoridades no se equivoquen o para que la defensa pueda detectar las equivocaciones de la autoridad, ¿no? Para efectuar una correcta defensa de los servidores públicos imputados. Liz Padilla, acuérdense, o en Twitter estoy como LZBet, Padilla 2, tengo un canal de YouTube donde tengo más de 180 videos que ustedes pueden ver gratuitamente sobre estos puntos, doctora Liz Padilla oficial. Se pueden suscribir y ahí ustedes pueden ver, ahí viene la fórmula del principio de taxatividad, cómo se tiene que utilizar, porque insisto, esto que yo platiqué con ustedes es lo más básico, pero desde una perspectiva dogmática y desde una perspectiva procesal, la complejidad crece enormemente. Muchísimas gracias. Cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes. Un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Excelente, excelente, doctora. Qué grato escucharle, aprender de usted. Realmente creo que no soy la única, nos ha dejado con muchas inquietudes, con bastantes conocimientos adquiridos y para mí toda la exposición de usted es muy trascendental para toda la región. Tenemos algunas preguntas, me voy a permitir dar paso a alguna de ellas para que usted, por favor, nos pueda responder. Aquí en el chat de Zoom, por ejemplo, dice buenas noches. Me encantó su exposición, felicidades. Gracias. En Bolivia, Gracias. mediante la ley del presupuesto, se eliminó la carrera administrativa y gracias a ello se despidió sin motivo a todos los servidores. No, evidentemente ya vieron ustedes, ¿no? Eso no se puede hacer, es un acto arbitrario de autoridad. Y como ustedes ya lo vieron, les voy a decir, la opinión consultiva, anótenla, la 11/90, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que el debido proceso en materia penal se tiene que aplicar a todas las ramas donde haya una sanción. Y pueden ustedes completarla, ¿no? Con este caso Moya Solís contra Perú. Entonces, por supuesto, como Bolivia pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un beso a Bolivia, sobre todo a los que están allí en los Altos Bolivia, que tuve el gusto y el gran honor de estar allá. Y por ahí también me tomé un tecito, ¿cómo se llama, Mache? ¿Cómo se llama el tecito de Bolivia? ¿El té? ¿Macha? ¿Sí? No me acuerdo, pero un té riquísimo, ¿no? Que me quitó el dolor de cabeza. Pero Trimate. bueno, amo Bolivia. Mate, ándale, el té mate, gracias. El té mate. Lo amé, amo Bolivia, sus teleféricos, no, maravillosa su gente. Entonces, quiero decirles que sí, eso fue absolutamente violatorio de derechos humanos. Besos a todos los que están en La Paz, en Los Altos, Bolivia, muchísimas gracias. Mi estimada doctora, por razón del tiempo le voy a formular una última pregunta desde Facebook. Nos preguntan, ¿qué sucede si en proceso disciplinario se le acusa de violencia de género, de acoso sexual y de otros más? ¿Se va en contra al derecho a la defensa porque no sé de cuál defenderme? Sí, no, ese es un temazazo. Es un temazazo. De hecho, yo escribí un libro con mi querido amigo y colega Eduardo Astrain,
que también por ahí estamos trabajando otro libro que les va a encantar, no voy a decir porque, bueno, todavía estamos en inicios, pero hicimos un libro que se llama El bien jurídico en el derecho administrativo disciplinario, y que ustedes lo pueden encontrar en la editorial Tridán Leblanc mediante Amazon. Y no, evidentemente no. ¿Por qué razón? Porque el bien jurídico tutelado, ¿no? Unos dicen que no hay bien jurídico, que son deberes funcionales. Bueno, yo creo que es lo mismo, pero diciéndoles de diferente forma, nombrándoles distinto. Pero me parece que el bien jurídico tutelado en el derecho disciplinario es la función pública, ¿ok? Yo cuando pasa esto en México, yo les pregunto, ¿y cuál es el bien jurídico afectado o lesionado? Y siempre me comentan que es el desarrollo sexual de la persona. No, eso es en materia penal. En materia disciplinaria, si no se demuestra la lesión al bien jurídico tutelado, que es la función pública, ¿no? Evidentemente no puede ser tratado como una falta administrativa. Creo que ahí falla, desde un análisis dogmático, el bien jurídico tutelado. Y me parece que si nosotros solamente lo analizamos desde la parte del deber funcional, sin siquiera, no del deber funcional, sino de la infracción al deber, de la infracción del deber, sin siquiera analizar el elemento subjetivo del sujeto, híjole, creo que aquí estaríamos violentando la parte de la presunción de inocencia. Entonces, de entrada, esas conductas no deben estar en el derecho disciplinario. Esas conductas son propias del ámbito penal. Entonces, no quiere decir que, por lo que vimos, ya todo lo del derecho penal lo vamos a pasar. No es tan sencillo. Y yo lo estoy señalando tal cual. Hay 19 principios del derecho penal que se deben retomar al derecho disciplinario de acuerdo a mi investigación. En este libro que vimos al principio, el relativismo punitivo entre el derecho administrativo disciplinario y el derecho penal, ustedes se lo pueden encontrar en Amazon, y ahí estoy señalando con precisión cuáles son los puntos que se tienen que retomar. Y evidentemente estas conductas, que son propias del derecho penal, no forman parte del derecho disciplinario. Por supuesto, me parece que no. Creo que no hay bien jurídico tutelado en ese sentido, y la infracción al deber, híjole, ni que fuera derecho nazi, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de una responsabilidad objetiva, pero aún así no, porque está la intención del servidor público. Esa era mi respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, estimada doctora. A sus órdenes, cualquier cosa, estoy en mis redes sociales, con todo gusto les mando un abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Jessy, un abrazo. Besos. Muy bien, con todos ustedes, apreciados cursantes, a continuación vamos